Nuestro tema es el centro de la predicación del apóstol Pablo, era el Cristo crucificado o es el Cristo crucificado. El centro de la predicación del apóstol San Pablo era el Cristo crucificado. De eso vamos a estar hablando hoy. Y nuestra lectura bíblica va a ser Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Miren lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, estamos aquí, este es nuestro versículo base que vamos a estar desarrollando en esta hora. Tenemos que ver, ¿se acuerdan que hemos hablado que tenemos que ver el espíritu del escritor? Tenemos que meternos en eso para saber qué es lo que él quiere transmitirnos. Y Pablo aquí tenía una carga, y él, cuando él escribió esta epístola a los Corintios, él consideró cada palabra cuidadosamente, porque él tenía la carga, su carga era transmitir el Evangelio del Señor a una audiencia que amaba la sabiduría, que amaba la filosofía, porque los hermanos en Corinto, su trasfondo era que ellos estaban llenos de conceptos filosóficos. Entonces, en esta epístola, Pablo, como les decía, él no usó palabras persuasivas, de sabiduría humana. Él no buscó palabras, él no arregló, él no se apoyó en la filosofía, sino que él habló de una forma clara y sencilla acerca del Cristo crucificado, acerca de Cristo y de este crucificado, dice. Por eso en el 1:17 él le dice a los hermanos y les dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Ese era el cuidado que él tenía, porque los hermanos en Corinto, ellos estaban bañados de conocimiento, de filosofía, de sabiduría. Ellos tenían mucha sabiduría griega y ellos estaban metidos mucho en la preparación secular. Por eso cuando nosotros estudiamos en la secundaria, la prepa, ahí nos daban, llevábamos filosofía y todo eso, y ahí conocimos de los diferentes pensadores, diferentes filósofos. Yo me acuerdo de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de todas esas personas, y eran griegos. Ahí por eso les decíamos que los corintios tenían mucha preparación secular, tenían mucha filosofía griega, pero el problema es que ellos trajeron todo ese conocimiento, quisieron adaptarlo a la vida de la iglesia, al grado de que ellos se jactaban porque había orgullo entre ellos, porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos y yo de Cristo. Toda jactancia, dice Santiago, que es malo, ¿no? Eh, eh, si nosotros nos jactamos por lo que sabemos, porque de alguna manera todas las personas creen saber algo, y, y muchas personas creen que tienen conocimiento por su propia sabiduría. Si nosotros, hermanos, adaptamos o adoptamos todo eso a la vida de la iglesia, hacemos vana la cruz. O sea, en vano murió Cristo. Pero hay algo más importante que yo he visto, y cuando estaba escribiendo esto, desarrollando este tema, este, en la vida de la iglesia, aún lo que estamos estudiando, lo que estamos recibiendo en este ministerio, si no tenemos cuidado, podemos adoptarlo como un conocimiento, como una sabiduría,
para contender, para debatir y discutir con otros hermanos, lo cual no es lo correcto. Esa no es la meta del Ministerio Pan de Vida. Porque así en la iglesia tradicional así se maneja. Hay hermanos en otras congregaciones y aún en las nuestras quizás que les gusta la teología. ¿Qué es la teología? La teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Entonces muchos son orgullosos por haber aprendido el sistema teológico en algún instituto bíblico. Yo tuve bueno, se me presentó una oportunidad de ir a estudiar al Instituto Bíblico en San Luis Potosí, pero no se me dio. Es una buena oportunidad, es una buena herramienta, pero si nosotros, hermanos, no tenemos cuidado, toda esa jactancia, esa arrogancia puede desviarnos del propósito de Dios. Por supuesto que no estoy minimizando a los hermanos que tuvieron la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que todos debemos de tener cuidado. Si alguien tuvo la oportunidad de ir a un instituto bíblico, debe de tener cuidado porque su preparación teológica puede hacer vana la cruz de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso les digo que aún lo que estamos recibiendo en el ministerio, y es mucha palabra lo que estamos recibiendo, y si nosotros no tenemos cuidado, podemos hacer de Dios una ciencia que es volver a Dios un sistema. Por eso se le llama la teología sistemática, debido a que la teología hace del Evangelio un sistema y eso hace vana la cruz. Por eso Pablo, él no llegó con eso. Ahorita vamos a llegar y a ver de que él se propuso no saber nada. El Evangelio en sí, el Evangelio presentado en la Biblia, el Evangelio que Dios le reveló al apóstol San Pablo, no es un sistema. El Evangelio es una persona que sencillamente debe ser vivida por nosotros. El Evangelio es una persona que sencillamente debe ser vivida por nosotros. Aunque hoy no tenemos filósofos griegos en nuestras congregaciones, quizás no tenemos a hermanos defendiendo la sabiduría griega, pero como les dije, sí hay hermanos defendiendo la teología del conocimiento. Fíjate, cuando yo me acordé de algún momento, porque Dios en su soberanía, Él decide que nosotros caigamos. Y en algún momento yo, mira, te voy a decir como la realidad, porque te digo que aún lo que estamos recibiendo en el ministerio puede ser usado, hermanos, para que nosotros solamente lo tomemos como sabiduría y conocimiento para debatir con los demás. Por ejemplo, están los libros de Watchman Nee, los libros de Witness Lee. Si no tienes cuidado de cómo usar todo eso, puedes caer en una arrogancia, en una jactancia. Mira, cuando yo conocí de todo esto es porque son profundidades que no decimos que somos los únicos, pero estamos conscientes de que hemos aventajado un poquito más a muchos hermanos. Pero si no tenemos cuidado nosotros, eso puede ser una jactancia. Mira, te voy a decir, y ahora lo digo con mucho arrepentimiento, porque no ha sido adecuada, correcta mi actitud, porque cada vez que yo iba a Oaxaca, cuando me ponían a predicar, pues quería que todos pusieran atención, pero cuando predicaba, le tocaba al predicador ahí, entonces yo lo que hacía era, fíjense mi actitud, por eso Dios me está tratando con esto y espero que también lo bendiga a usted, porque yo lo que hacía era, me ponía a ver fijamente al predicador, a ver qué él decía, qué cosa él decía para yo debatirlo o decirle que no está bien. Entonces, yo iba con una jactancia, entonces yo no disfrutaba. Y ahora no me daba cuenta, pero gracias a Dios que ahora a través de toda esta palabra que estamos recibiendo, el Señor me ha humillado y me ha tratado y ahora sé que no ha sido correcto mi actitud. Ahorita vamos a llegar al versículo donde Pablo dice que él cuando llega a algún lugar se propone a no saber nada. Entonces tenemos que tener cuidado, pues por eso vuelvo a decir, hay hermanos que usan palabras teológicas difíciles de pronunciar, que son
frases rebuscadas para impresionar a sus oyentes, pero eso quita la sencillez y la claridad de la cruz. Por eso en el versículo, en 1 Corintios 1:17 dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Entonces el centro del ministerio de Pablo era el Cristo crucificado, y ese debe ser el centro de nuestra predicación. Si nosotros nos toca predicar la palabra, debe ser, el centro debe ser Cristo y a este crucificado. Por eso Pablo nos exhorta en esta hora a que no confiemos en la sabiduría humana, ni en la filosofía, ni en las palabras elocuentes para testificar de este Cristo crucificado a otros. En 1 Corintios 2:2 dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Fíjense, o sea, cómo llegó él con ellos. Y ahora entendí, ahora que me toca ir a Oaxaca otra vez y yo voy a llegar con el Cristo crucificado, como que no sé nada para poder aprender y disfrutar lo que los hermanos están haciendo ahí. O cuando me toca ir con la alianza de pastores, o cuando me toca escuchar a mi pastor Cayetano, mi pastor José Carrillo, al pastor Fidel Reyes, a todos los pastores que están predicando, debo de hacer esto debe de hacer, porque entonces si nosotros no llevamos esto no vamos a poder disfrutar. Por eso dice Pablo, pues me propuse no saber nada, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo Pablo nos dice que él no insistió en ninguna otra cosa más que en Jesucristo y a este crucificado? ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué el apóstol Pablo tomó este camino? ¿Y cómo nos ayuda esta palabra al testificar de Cristo a otros? Nosotros, hermanos, hemos entendido que Pablo también dice que imítanme a mí, así y yo de Cristo. Dios puso a un hombre que es Pablo, que él siempre vivió a Cristo, él nunca se tuvo jactancia, él no fue arrogante, sino que Pablo debemos de tomarlo como nuestro ejemplo, así como Cristo es nuestro ejemplo. Pablo también es un hombre que vivió a Cristo, tenemos que tomarlo como ejemplo también. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, debemos ser muy cuidadosos en no apelar a la mente filosófica de las personas. Nuestra meta no debe ser convencer a las personas usando palabras elocuentes, sino que nuestra única meta debe ser testificar a Cristo y a este crucificado. Ahorita vamos a llegar a entender a qué se refiere con eso. Pablo, él en su predicación, él se centraba solo en Cristo y en este crucificado. Entonces, cuando nosotros prediquemos la palabra, prediquemos el Evangelio, tengamos cuidado de no acomodar nuestro mensaje a la cultura y al gusto de la audiencia. Por eso Pablo, él sabía que los corintios eran filósofos, tenían sabiduría humana, tenían mucho conocimiento, pero él no llegó con eso, él llegó, no usó ese trasfondo o lo que ellos tenían para hablarles de Cristo o para tratarles de persuadir, sino que él se presentó con Cristo y a este crucificado. Todo elemento de la cultura y filosofía que nosotros agreguemos a nuestro mensaje, eso es levadura que contamina el Evangelio de Cristo. Entonces en 1 Corintios 2, allí vemos que Pablo fue muy cuidadoso en la manera que él se condujo o él se refirió a los creyentes de Corinto, porque su preocupación era que la excelencia de las palabras fuera a anular la cruz de Cristo. Porque recuerden que hemos dicho que Pablo era una persona muy preparada y muy dotada, pero el temor que él tenía era que pudiera ganar a los corintios por medio de su sabiduría humana y no llevarlos a Cristo y a su cruz, que es la meta. Por lo tanto, los que predicamos la palabra de Dios debemos tener cuidado de no hacer vana la cruz de Cristo, tratando de convencer a las personas por medio de nuestra sabiduría humana. Entonces, en 1 Corintios 2, versículos 1 y 2, vamos a estar viendo dos cosas que tenemos que hacer, y es lo que hizo Pablo. Pero él hizo con una realidad, con una experiencia. El primer punto es que tenemos que proclamar el testimonio de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, él dice,
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, porque el primer punto es proclamar o anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nosotros debemos de aprender a proclamar el testimonio de Dios. Si nosotros estudiamos detenidamente la palabra e investigamos un poco, nos vamos a dar cuenta que el testimonio de Dios y el misterio de Dios se refieren a lo mismo. El misterio de Dios es el testimonio de Dios. Este testimonio, este misterio, consta de Cristo como la corporificación de Dios y de la iglesia como expresión de Cristo. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el testimonio de Dios es Cristo y el testimonio de Cristo es la iglesia. Es decir, Cristo vivió a Dios y la iglesia debe vivir a Cristo. Eso significa llevar el testimonio, porque anunciar el testimonio de Cristo no solamente con palabras, sino que es nuestra experiencia, que nosotros vivamos lo que estamos hablando, es lo que Pablo hacía. Por eso en el versículo 2 él dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él tenía la experiencia, el conocimiento del Cristo, de Jesucristo y de este crucificado. Él con eso se dirigió a ellos. De esa manera él presentó a ese Cristo y a este crucificado a los corintios. Él no se basó en la filosofía, pero recuerda que Pablo era una persona muy preparada, pero él no se confió, no se apoyó en eso, ni en lo que eran los corintios, sino que él llegó hablando de Cristo y a este crucificado. Por eso nosotros no debemos no debemos de buscar que la gente obtenga una buena impresión de nuestra sabiduría y de nuestra elocuencia. Más bien nuestro deseo debe ser siempre traerlos a Cristo. Amén. Por eso les he dicho que no podemos rebajar a Cristo. Tenemos que presentarlo tal y como dice la Biblia, tal como dice Dios en su revelación. Entonces, de acuerdo al versículo 1 de 1 Corintios 2, en el Nuevo Testamento el testimonio, el misterio completo de Dios que debemos de proclamar, incluye a Cristo y a la iglesia. Porque acuérdate, hemos usado máximas que nos han ayudado a nosotros y hemos dicho que Cristo es nuestra vida y la iglesia es nuestro vivir. Ese es nuestro testimonio. Por ejemplo, si alguien empieza a proclamar de Cristo, pero no pertenece, no tiene una iglesia local donde se congrega, no está completo su testimonio. Porque hay hermanos que creen que ellos ya no necesitan reunirse. Hay una enseñanza ahí que está metiendo a algunos hermanos que se llenaron de tanto conocimiento que ellos creen que ya no es necesario reunirse con la iglesia. Y entonces no tienen el testimonio completo, porque el testimonio completo que debemos de anunciar es Cristo y la iglesia. Cristo es tu vida y la iglesia es tu vivir. Entonces estamos cumpliendo el deseo de Dios, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No podemos separar la cabeza del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, que no nos seamos engañados, pues, porque hay mucha filosofía metida en la iglesia que ahora es de que ya no necesitas, ya no es necesario que te reúnas, que es nada más con que tú te reúnas con tu familia y es suficiente. Pero eso es un error. Necesitamos de la iglesia. El Señor, por lo menos el grupo más pequeño que trajo, fue de 12 personas. Necesitas estar en ese grupo de 12, por lo menos. Necesitamos la iglesia. ¿Se acuerdan que hace poco les dije que me preguntaron cuántos éramos en Tultitlán y decía yo, pues somos como 30. Y me dijeron, necesitas trabajar para que sean, no, esos serían 36, ¿verdad? 36 personas. Entonces, bueno, lo importante aquí es de que nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia local porque es nuestro vivir. Cristo es nuestra vida y la iglesia es nuestro vivir. Entonces, cuando Pablo llegó a los hermanos en Corinto, él anunció las dos partes del testimonio de Dios. Él les habló de Cristo y de la iglesia. Él habló de la cabeza y del cuerpo, porque él entendió, así como la máxima que te decía,
Él aprendió que Cristo es su vida y la iglesia es su vivir. Si decimos que tenemos a Cristo, tiene que haber un vivir en nosotros. Versículo 2, él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a la gente que está llena de conocimiento filosófico y de cualquier otro conocimiento, debemos proponernos de no saber nada. Por eso te dije que aprendí hoy algo. Aprendí hoy, Dios me habló a mi corazón y Él dice, tu actitud no ha sido la correcta. Fíjense que en muchas iglesias se tiene la tendencia de respetar a los hermanos que son doctores, que son ingenieros, que son arquitectos. Muchas veces creemos que esos hermanos con títulos son superiores a nosotros por el hecho de que se graduaron y tienen una carrera, tienen un título. Y a veces eso es una barrera, eso nos impide a nosotros para que les bendigamos con la palabra, con el Evangelio. Pero tanto los hermanos que tienen títulos como nosotros que no tenemos título, debemos entender que nosotros no predicamos conocimiento, no predicamos sabiduría humana ni filosofía, sino que nosotros hablamos de Cristo y de Cristo crucificado. Amén. O sea que ya vuelvo a repetir, no estamos en contra de nuestros hermanos que gracias a Dios que han logrado un título, se esforzaron para llegar ahí. No estoy minimizando eso, sino que lo que estoy diciendo que ese no debe ser, no se debe de apoyar en eso para poder hablar de Cristo. Y por eso tenía la carga de decir a nuestros jóvenes que nos están escuchando que ellos están estudiando, porque si no ellos van a decir entonces, ¿para qué estudio? No, lo que estamos diciendo es de que ellos tienen que estudiar. Les hemos animado a que estudien, a que se reciban, a que tengan una carrera para que puedan tener un buen trabajo. Pero lo que estamos diciendo es de que no se apoyen en eso. Porque dice Pablo, entonces si nos apoyamos en esa sabiduría humana, vamos a hacer vana la cruz de Cristo. No lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo, ahí en 1 Corintios 1:17, que él dice que para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros, hermanos, el deseo de Pablo es que nosotros necesitamos vivir la cruz, porque la cruz es el poder de Dios y es el poder de Dios para transformar nuestra vida, porque la cruz nos hace vivir en resurrección. Si nosotros no experimentamos la cruz, no hay manera de que nosotros vivamos la resurrección. Amén. Entonces el primer asunto que Pablo quería en el versículo 1 es de que nosotros anunciemos el testimonio de Dios. Ya dijimos que el testimonio de Dios es Cristo y la iglesia. Cristo como nuestra vida y la iglesia como nuestro vivir. Ahora, otra cosa que él desea en el versículo 2 es que debemos en ese anunciar, en ese predicar, debemos presentar siempre a un Cristo crucificado. Versículo 2, él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces lo primero que tenemos que entender al proclamar el testimonio de Dios es que no debemos de tener palabras de sabiduría humana. Y segundo, que nosotros debemos presentar siempre a un Cristo crucificado. Nuestro centro, el contenido y la sustancia en el ministerio que Dios nos ha dado debe ser el Cristo crucificado. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía la carga de que se presentara a un Cristo crucificado? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía la carga de que se presente a un Cristo crucificado? ¿Qué es un Cristo crucificado? Es lo que tenemos que aprender hoy. ¿A qué se refiere Pablo con esto de un Cristo crucificado? Los corintios con su sabiduría, ellos se jactaban, eran arrogantes. Entonces el Cristo crucificado es lo contrario a eso. Un Cristo crucificado es a quien se alude humillación. O sea que nosotros tenemos que predicar al Cristo que enfrentó sufrimiento. Nosotros tenemos que presentar al siervo sufriente, pero no nada más hablar de Cristo, sino que nosotros teniendo esa experiencia. Porque proclamar el testimonio de Dios no solo es hablar, sino vivir lo que hablamos.
Por eso, según a Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué estaban haciendo los corintios? Había contiendas entre ellos, sino que amable para con todos. Eso es el Cristo crucificado, apto para enseñar, sufrido. Amén. Pero apto para enseñar aquí, recuerde lo que estamos hablando, no basado en la sabiduría humana, en la filosofía, en el conocimiento, sino cuando habla de apto para enseñar, está hablando de nuestra experiencia en Cristo, de que realmente estamos viviendo al Cristo crucificado, que somos gente que estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, a ser humillados, porque el Señor estuvo dispuesto, Él vivió esa vida y eso Él vivió crucificado, una vida crucificada. Isaías 53, versículo 3, Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías profetizó al siervo sufriente. Ese es el Cristo crucificado que Pablo predicaba. Pero recuerden que él no solamente hablaba, sino que vivía, tenía la experiencia. Eso es lo que tenemos que anhelar y eso impacta más. Tenemos que entender qué es lo que Pablo nos quiere decir con todo esto que estamos leyendo. Los corintios habían recibido a Cristo y por lo tanto ellos recibieron los dones iniciales que hemos dicho que recibieron la vida eterna, el don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo, porque Pablo les presentó al Cristo sufriente. Y ellos creyeron en el Cristo sufriente, pero después de que los corintios recibieron los dones iniciales, a través de la predicación de Pablo, a través de la presentación del Cristo crucificado, ellos después vinieron a tener un problema. Y era que ellos ya no vivían una vida crucificada, sino que ellos en su vida cristiana adoptaron la filosofía, metieron la filosofía. Por eso había divisiones, porque es lo que hace el conocimiento. Entonces Pablo, como nuestro ejemplo, él no solamente hablaba, sino que él experimentaba, él tenía la experiencia de esa vida crucificada. Por eso en Gálatas 2:20, ¿se acuerdan que siempre leímos ese versículo? Cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta que Pablo tenía la experiencia? Entonces tenemos que alcanzar a ver que a los corintios, cuando Pablo les predicó por primera vez el Evangelio, y él les presentó el Cristo crucificado, pero ellos desatendieron, después de un poquito de tiempo, ellos desatendieron ese mensaje. Ellos mejor se dejaron persuadir por sus filosofías y por sus conocimientos, porque ese era, en el lugar donde ellos vivían, había mucho conocimiento, mucha filosofía, mucha sabiduría. Y por lo tanto, ellos ya no vivieron una vida crucificada. Y en vez de eso, se habían llenado de jactancia, de arrogancia, de autoexaltación. Por eso habían esas voces que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Había celos entre ellos. En vez de que ellos experimentaban la cruz, ellos se jactaron y se llenaron de orgullo, porque en sí eran personas muy preparadas, porque ahí lo fuerte de Corinto, de los griegos, era la sabiduría, era la filosofía. Tenían a estos filósofos que los inspiraban, pues. Pero Pablo les dijo que no, que eso no es la meta de Dios. La meta de Dios o el propósito de Dios o el deseo de Dios no se basa en la sabiduría humana. Entonces la carga de Pablo era que ellos aprendieran a vivir al Cristo crucificado. Y por eso él les decía que no debían de jactarse de su conocimiento. Ellos no debían de presumir que eran sabios, sino que ellos debían de dar la impresión de que no saben nada. Cuán difícil es dar la impresión de que uno no sabe nada cuando sabes mucho. La mayoría de los cristianos que saben mucho, a ellos no se les puede enseñar nada porque ellos creen que saben todo. Eso no es vivir la vida, la cruz. Eso no es vivir una vida crucificada. Anteriormente me decían,
que el hermano Lalo ni pastor parece, ¿no? O alguna vez, ¿y qué títulos tiene usted? Y a ver, en un momento eso me incomodaba, pero cuando uno entiende, ahora a Dios dice, no pasa nada. Mejor que no vean algo en ti, en tus fuerzas, que tengas, que no des una impresión de que sabes mucho, sino que cuando se dé la oportunidad tú presentes al Cristo y a este crucificado. Ahora que fuimos a dosis, la verdad que yo iba con temor, les decía, con temblor, porque había muchos jóvenes hermanos que tenían preparación, pero Dios me dio una convicción: ve y háblales a Cristo y a este crucificado. Entonces, hermanos, porque eso ahorita tiene un propósito, tiene un objetivo. Pero si nosotros queremos vivir crucificados, nosotros tenemos que darnos cuenta que la impresión de que nosotros no sabemos nada, o podemos dar la impresión de que nosotros no sabemos nada, y como resultado no nos jactamos. Es mejor mantenernos humildes. Por eso Pablo, cuando él llegó, pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna. Fíjense cómo él llegó con ellos. Él llegó, dice, no sabiendo nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era el problema de la iglesia en aquel tiempo y en la actualidad? Que todos saben mucho. Y es peligroso porque en nuestro país, cuando alguien sabe mucho, corre el peligro. Por eso se ha escuchado, en las películas también hemos visto, ¿no? ¿Por qué lo mataron? Porque sabía mucho. Mejor no saber nada. Como aquel filósofo también que dijo, solo sé que no sé nada. Si nos proponemos, si nos proponemos no saber nada más que al Cristo crucificado, entonces nosotros no vamos a tener ningún problema. No vamos a causar división entre nosotros porque nosotros no sabemos nada. Lo que causa división entre los hermanos en una iglesia local es que todos creen que saben mucho. Y eso es jactancia. Eso es basarnos en nuestra filosofía. Lo que hemos visto es de que mientras más Dios te habla, más Dios te revela, menos sabes. Entonces el problema de Corinto era que los creyentes tenían mucho conocimiento, hasta el grado de que ellos llegaron a idolatrar su conocimiento. Entonces la carga que llevaba Pablo era rebajar esa arrogancia y llevarlos al Cristo crucificado. Y eso es lo que busca la religión. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegaron con Juan el Bautista? Le dijeron, ¿quién eres tú? Y aún él mostró algo de Cristo ahí, porque él dijo, solamente soy una voz que clama en el desierto. Él no dijo, yo soy Juan, el hijo del sacerdote Zacarías. No dijo, yo soy el profeta del Dios Altísimo. Yo tengo esta preparación. Él no, sino que él dijo, una voz que clama en el desierto. Una vida crucificada ¿se acuerdan cuando supieron de dónde era Jesús? Le dijeron, ¿vendrá algo bueno de Nazaret? ¿Vendrá algo bueno de ahí? Entonces, hermanos, a la luz de esta palabra que estamos hablando, todo nuestro conocimiento, toda nuestra elocuencia, toda nuestra cultura, nuestros conceptos filosóficos y aún nuestra educación no tienen ningún valor ante los ojos de Dios. Así lo dice Él. Ese es el mensaje de Pablo en 1 Corintios 1. Lo único que tiene valor ante Dios es su poder y su sabiduría, que es que nosotros vivamos crucificados, es decir, vivir humildemente. Fíjense pues, porque nosotros debemos de proponernos no saber nada, pero tener la experiencia de Cristo, de Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo completo, pues. Amén. Porque no nada más, ¿verdad? Decir yo no sé nada, sino que tenemos que tener la experiencia de mostrar humildad, porque eso es una vida crucificada. Entonces los corintios solo estaban interesados en el conocimiento,
Pero a pesar de que ellos tenían tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta filosofía, ellos eran carnales. Ese conocimiento, esa sabiduría no los ayudaba en nada. Porque ellos, dice ahí Pablo, que en el capítulo 3, que ellos abundaban en celos, en contiendas y en disensiones. Ese era el problema grave, el primer problema grave en los corintios, que había divisiones entre ellos. Entonces debemos de saber que en las congregaciones, los hermanos que no capten lo que es la cruz de Cristo, ellos siempre van a querer sobresalir con su conocimiento. Y por lo tanto siempre habrá muchas voces. Yo pienso, yo creo, es que yo sé. Por eso habían voces en Corinto, es que yo soy de la enseñanza de Pablo, yo soy de la enseñanza de Apolos, yo soy de la enseñanza de Cefas, yo soy de la enseñanza de Cristo. Hermanos, Pablo lo que está diciendo es de que no debemos de preocuparnos por el conocimiento, ni por la sabiduría humana, sino lo que tenemos que anhelar es la cruz de Cristo. El Señor, podemos aprender de Él. Si nosotros vamos a los evangelios, podemos recordar que muchas veces le hicieron preguntas para tentar y probarlo a Él. ¿Y sabes cuál era lo que hacía el Señor con esas personas, con esos religiosos que llegaban, con esa gente llena de filosofía? Él muchas veces callaba y otras veces Él les respondía con otra pregunta, porque Él no se ponía a debatir con ellos. Pero cuando los discípulos le preguntaban, Él sí les hablaba. Fíjense cómo hacía el Señor Jesús, pues. Porque Él llevaba una vida crucificada. Él no trató de sobresalir. Dice que cuando unos griegos llegaron a hablar con Él, Él dijo, Él no fue con ellos. Él habló de que tenía que morir crucificado. Entonces el mensaje es que nosotros debemos vivir crucificados, porque vivir crucificados es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Solo la cruz de Cristo, hermanos, es lo único que nos puede llevar a vivir en resurrección. Les repito este concepto. Solo la cruz de Cristo es lo único que nos puede llevar a vivir en resurrección. Amén. Entonces, la manera de predicar el Evangelio correctamente, es la cruz de Cristo y viviendo crucificados. No solamente hablar de Cristo, sino que también llevar la experiencia a nosotros. Por una parte, su crucifixión es la solución. Por una parte, su crucifixión es la solución a todos nuestros problemas. Y por otra parte, experimentar a Cristo en esta manera es para crecer y llegar a la madurez a fin de edificar la iglesia, porque ese es el propósito de Dios, la meta de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Mírenlo, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Pues por eso Dios trató conmigo. Y ahora que vuelva a Oaxaca otra vez, si Dios nos permite ir, si me toca estar en una reunión, voy a disfrutar la palabra. Voy a proponer no saber nada, es vivir una vida crucificada. Porque miren cuál fue la actitud de Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo llegó con mucha humildad, con mucho temor, como que no sabía nada. Pero él reflejaba algo, esa humildad, esa obediencia, ese siervo sufriente. No era apariencia, era el Cristo que vivía él, era el Cristo crucificado. Por eso él dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces en el versículo 3 nosotros debemos de poner atención, porque Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. ¿Cuál era la razón por la cual Pablo estuviera con debilidad y con temor? Es porque él comprendió que era difícil predicar a Cristo entre personas filosóficas. Cuesta predicar a Cristo entre personas que creen que saben mucho.
Pero él entró de una manera que dice que se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Al igual que Pablo, nosotros tenemos que estar con los hermanos con temor y temblor. Aun cuando nos toque predicar a personas preparadas, que tienen preparación secular, que tienen algún título universitario, debemos estar así como que no sabemos nada. Porque si nosotros no tenemos cuidado, podemos pasar por alto la proclamación de Cristo y este crucificado. Entonces, usar otra manera de cómo llegarles a ellos. No hay diferente manera de llegar a los que no tienen estudio y a los que tienen más estudio. Porque a veces se cree eso, ¿no? Hay que buscar palabras, tener palabras rebuscadas, palabras elocuentes para ir con gente más preparada, y a los que no tienen mucho estudio llegar con otro lenguaje. No, aquí, hermanos, es Cristo y Cristo crucificado. Ambos necesitamos, tanto los que no tienen mucha preparación académica como los que tienen preparación académica, necesitamos a Jesucristo y a este crucificado. Porque en el versículo 5 él dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios en este contexto? El poder de Dios es el Cristo crucificado. Entonces, si estamos comprendiendo esto, debemos ser gobernados, que al predicar el Evangelio debemos de hacerlo por medio de una visión. ¿Cuál es la visión que Pablo quería dar al predicar la palabra de Dios? La visión es la que se basa en la economía de Dios. ¿Cuál es la economía de Dios? Es que Dios se hizo hombre. Dios se encarnó. Él vivió 33 años y medio aquí en esta tierra. Luego Él fue a la cruz. Después de que murió en la cruz, Él resucitó para así entrar en los creyentes. Esa es la economía de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros sabemos que no toda la gente va a venir a Cristo. También en eso consiste la economía. Porque si nosotros creemos que al predicar el Evangelio toda la gente va a venir a Cristo, toda la gente va a ser salva, entonces nosotros no hemos entendido lo que es la economía de Dios. Porque la economía de Dios, que es la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección, es para que Cristo, como el Espíritu, entre en la gente, pero que entre en la gente que fue escogida y predestinada desde antes de la fundación del mundo. Pero como nosotros no sabemos quién fue escogido y predestinado, tenemos que predicarlos a todos. Pero ya sabemos que no todos se van a convertir. Por tanto, no debemos de afanarnos en nuestra predicación de tratar de convencer a la gente con filosofías, con sabiduría humana o con conocimiento o con elocuencia. Nosotros sabemos ahora que solamente va a responder el que fue escogido y predestinado. Dice Hechos que va a venir a esta salvación el que está ordenado para ser salvo. Y también cuando llegue el momento de la conversión de esa persona, entonces el Señor lo captura, porque todos nosotros tenemos un momento para venir a los pies de Cristo. Pero una cosa sí debemos estar seguros, y por eso no debemos de desesperarnos. Recuerda, tenemos que entrar con Jesucristo, presentar a Jesucristo y a este crucificado. Porque 1 Corintios 1:18 también dice que 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Si nosotros le predicamos a alguien que se está perdiendo, quizás para esa persona el Evangelio es locura, y para esa persona no tiene sentido lo que estamos predicando. Porque para ellos que se pierden, dice, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros los que fuimos llamados o los que somos llamados, a los que Dios nos ha escogido y predestinado, es poder de Dios. Apreciamos esto cuando escuchamos. Quizá muchos de nosotros no escuchamos la primera, pero una segunda o tercera respondemos a este llamado, apreciamos esto por el hecho de haber sido escogidos y predestinados. Pero no somos persuadidos o convencidos por sabiduría y filosofía humana, sino por Cristo y a este crucificado.
La cruz, el Cristo crucificado, es poder de Dios para santificarnos, para transformarnos, para perfeccionarnos. Es poder de Dios para llevarnos a vivir en resurrección, para que cumplamos el propósito divino. Sin embargo, muchos hermanos hoy predican del poder de Dios, pero en otro contexto o en otra manera. Ellos han cambiado el verdadero significado del poder de Dios, porque para ellos el poder de Dios es que hayan milagros. Para ellos el poder de Dios es que hayan sanidades, todo eso, ¿no? Pero de acuerdo a lo que estamos hablando, el poder de la cruz nos lleva a un Cristo menospreciado, a un Cristo rechazado, a un Cristo débil. Eso es el poder. Por eso dice, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué la Biblia proclama que la cruz de Cristo es el poder de Dios? Porque la cruz de Cristo soluciona a todos los problemas del universo. Porque le da fin a todos los elementos negativos. Porque aniquila el pecado, la rebelión, el mundo y todo aquella cosa que se opone a Dios. El poder de la cruz lleva a los creyentes a la resurrección para que puedan disfrutar todas las riquezas que hay en la vida de Cristo en resurrección. Vuelvo a repetir este concepto. El poder de la cruz lleva a todos los creyentes a la resurrección para que puedan disfrutar de todas las riquezas que hay en la vida de Cristo en resurrección. Si nosotros no experimentamos tal poder, no hay manera de vivir, de llevar una vida en resurrección. El poder de la resurrección nos edifica unos con otros para ser el cuerpo de Cristo, para permanecer en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría natural, no en las señales, no en los milagros. Porque si nosotros permanecemos en la sabiduría natural, en la filosofía humana, en las señales, en los milagros, eso seguramente nos llevará al fracaso. No vamos a progresar en nuestra vida cristiana. El verdadero poder y sabiduría de Dios es vivir crucificados. Si alguien dice que tengo el poder de Dios, es porque lleva una vida crucificada. No es por lo que hace, sino porque lleva una vida crucificada. Es humilde, es sufriente. Amén. Porque esa vida, si nosotros somos humildes, estamos dispuestos a sufrir, a soportar, esa vida es una solución profunda y también sencilla. O al revés, esa vida es una solución sencilla y a la vez profunda, porque eso hace que no nos dividamos de los hermanos, que no haya celos y contiendas y disensiones entre nosotros, que no hayan voces que digan yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, sino que al vivir a ese Cristo crucificado somos uno, estamos, hermanos, estamos por la vida, nuestra vida es Cristo y la iglesia es nuestro vivir. Decimos necesitamos de nuestros hermanos, no podemos separarnos de ellos, no podemos dividirnos de ellos. Amén. Finalmente te leo Lucas 9:23. Jesús, porque es Jesús el que habló. Él decía en el Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si nosotros aprendemos a vivir a Cristo crucificado, hermano, vamos a vivir cada día una vida en resurrección. Vamos a realmente a seguir a vivir a Cristo y vivir la vida de la iglesia que necesitamos de los hermanos. No podemos, si entiendes esto, no puedes vivir separado de tus hermanos. No podemos estar separados de nuestros hermanos. El próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a tener nuestra reunión presencial. Espero que todos tengamos ese deseo de decir: vivo a Cristo, una vida crucificada, una vida en resurrección, y vas a estar ahí. Yo sé que tú vas a ir, vas a estar con tus hermanos. Pero si no, vas a seguir caminando en tu filosofía, en tu sabiduría, pensando que no necesitas de los hermanos, pensando que puedes dividirte de ellos, que puedes estar separado de ellos, y no se puede. No se puede. Si alguien dice que vive una vida crucificada, ese hermano dice:
Cristo es mi vida y la iglesia es mi vivir. Pero la iglesia es el cuerpo, es vivir con los hermanos. Amén. Te esperamos el próximo domingo aquí a las 10 en Tultitlán y en Acopilco, allá en Coajimalpa, el domingo a las 3 de la tarde. Amén. Espero que Dios te haya bendecido. Vamos a orar y dar gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido, Señor, tocar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir a ese Cristo y a ese Cristo crucificado. No en nuestras filosofías, no en nuestra sabiduría humana, sino que en ese Cristo que anunciemos el testimonio, ese testimonio que es Cristo y la iglesia, y que presentemos siempre a un Cristo y a este crucificado, porque esa es la solución a todos los problemas. Solamente viviendo la cruz vamos a experimentar una vida en resurrección. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque nos has hablado, a mí me has hablado. Perdona mi actitud con mis hermanos porque a veces tomamos el conocimiento o la palabra que recibimos en este ministerio para contender, para debatir y discutir con otros hermanos, pero no, esa no es la meta. Tú nos has mostrado que es para ayudar, es para edificar, es para vivir a Cristo, es para el cuerpo, para bendecir a nuestros hermanos. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por seguirnos hablando, no has cesado tu palabra. Yo no me presenté con sabiduría, tú lo sabes, tenía temor y temblor de hablar tu palabra. Señor, que cada vez que hable sea conociendo, sabiendo nada más del Cristo y de este crucificado. Gracias por tu iglesia que estuvo en esta manera virtual. Síguenos bendiciéndonos, síguenos hablando de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, santos.